Ya tenemos al doctor Ramiro Aguilar con nosotros. Ramiro. Buenos Hola, ¿cómo les días, va? Ramiro. Qué gusto saludarles. Carlita, Jaime, un abrazo muy grande. Bueno, yo creo que usted está como nosotros, ¿no? Con toda la vergüenza del mundo en la cara, porque lamentablemente siempre las consecuencias las pagamos los ecuatorianos, de distinta forma, directa o indirectamente. Pero doctor, usted es un hombre con experiencia. ¿Cómo calificar estos acontecimientos por parte del gobierno ecuatoriano hacia la Embajada de México? Como una agresión absolutamente infame, como una violación brutal del derecho internacional público, de la Convención de Viena, como una violación de las propias leyes ecuatorianas, como una arrogación de funciones del presidente de la República y como una muestra brutal del grado de descomposición al que hemos llegado los ecuatorianos. Yo creo que hay que dividir dos hechos, ¿no? Hay que dividir el hecho de la invasión de la embajada y el hecho de la aprehensión de un ciudadano que tenía asilo político y que luego fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca. En ambos hechos, que tienen valoraciones distintas y que tienen implicaciones diferentes, hay un envilecimiento profundo de la conducta ecuatoriana, una sevicia, una actitud de mucha saña, que es incompatible, o que al menos era incompatible, con la naturaleza de los ecuatorianos. Los ecuatorianos éramos gente tranquila, gente apacible, gente cordial, gente que respetaba la ley, pero nos hemos transformado en una sociedad de mucho odio. Mire, Carla, las declaraciones de la ex embajadora de México en Quito son la descripción más fiel de lo que le está pasando al Ecuador en este momento. Nos está matando el encono, dice la embajadora, la ex embajadora. ¿Qué significa eso? Que nos estamos odiando hasta matarnos. Que no tenemos ningún respeto por las instituciones. Ninguno, cero, incluida la justicia. No existen las instituciones. Están pulverizadas las instituciones. Que no respetamos el derecho internacional, el derecho común, el derecho interno, y eso nos hace un pueblo desdichado porque optamos en la contaminación que produce el encono, el odio, por tener gobiernos que el pueblo ecuatoriano no merece. Es increíble cómo la señora describe en poquísimas palabras la muy dura situación en la que se encuentra el Ecuador. Lo de la invasión a la Embajada de México, Carlos y Jaime, no tiene justificación, no existe justificación, no hay, sencillamente no hay. Toda la comunidad internacional, sin excepción, ha condenado la invasión de la Embajada de México en Quito. Aquí existen 4 sinvergüenzas, 4 pillos, 4 perros con hambre que han comido del anticorreísmo y que son los únicos que han dado explicaciones irracionales para justificar un hecho que la comunidad internacional proscribe. En otras palabras, Carla y Jaime, si todo el planeta le dice al Ecuador que eso no debió hacer, es inadmisible que 4 sinvergüenzas que le tocan el arpa al gobierno, entre ellos Carlos Vera, padre e hijo, hay un opinador aquí que se llama Jorge Ortiz, Payares, y unos 2 o 3 abogadetes de esos que deberían dar la vuelta al título porque son los sinvergüenzas. Ellos son los únicos que le han dicho al gobierno actuó bien. Entonces, el planeta, 100 naciones le dicen al Ecuador actuó mal y 4 sinvergüenzas en el Ecuador le dicen al gobierno actuó bien. ¿Qué significa eso? Que además de todo lo que dijo la ex embajadora de México en Quito, estamos ya casi al borde de volvernos locos, Carlos. Así es, doctor Ramiro, perdón. Ramiro, a ver, han sido como muy escuetos, ¿no? Esos comunicados oficiales del presidente, ¿no? ¿Cuál crees realmente que haya sido la razón por la que él
decide ingresar a la Embajada de México sin pensar en consecuencias y detener a Jorge Glass. Decía Jaime hace un momento, es que Jorge es como un trofeo. Ok, un trofeo, pero ¿en base a qué? A veces me da la impresión de que, no sé, es como algo personal ya, ¿no? De él. ¿Qué crees que pudo haber pasado para que tomara esa decisión? Porque yo personalmente no solamente creo que sea por la consulta popular. Yo tampoco. Yo coincido con usted en el sentido de que esta fue una decisión probablemente unilateral del presidente Noboa, lo cual hace mucho más grave la cosa. O sea, un presidente no puede andar ordenando que la policía y el ejército entren a propiedad privada, y mucho menos a embajadas cuya territorialidad es inviolable por la Convención de Viena. Entonces, analicemos un poquito esto, Carla, detengámonos aquí un momento y separemos los hechos. Es decir, porque si no la gente no va a entender qué pasó. Analicemos secuencialmente. Glass estaba refugiado en la Embajada de México y tenía derecho a refugiarse en la Embajada de México, sí. ¿La Embajada de México tenía derecho a aceptarlo como refugiado o como invitado? Sí. ¿Estaba pendiente el pedido de asilo político? Sí. Andrés Manuel López Obrador da unas declaraciones poco afortunadas en sus acostumbradas mañaneras relacionadas con la muerte de Villavicencio y la hipotética ganancia de Luisa González si no se habría producido la muerte de Villavicencio. Desafortunadas declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El Ecuador reacciona expulsando a la embajadora de México en Quito. ¿Sí? México concede el asilo político a Jorge Glass y luego, ante el acto de expulsión del Ecuador, venía un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a recoger a su embajada. Y ahí se inventan estos sinvergüenzas, que en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana iba a salir Glass. Y que eso ya estaba planeado por Andrés Manuel y por el gobierno mexicano. Analicemos un poquito usando una neurona, una sola. Si después de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno ecuatoriano llamaba a consultas al embajador nuestro en México, y la Cancillería emitía una nota de protesta, ahí quedaba la cosa. Podía ser Noboa un poco más valiente y confrontar a López Obrador en términos retóricos y estrictamente políticos, podía. Pero quien expulsa a la embajadora de México en Quito es el gobierno ecuatoriano. Es decir, México no tenía ni idea de mandar ni un avión, ni una avioneta, ni un planeador, ni un globo, ni nada. Porque su embajada estaba funcionando normalmente. ¿Sí? Cuando se rompen relaciones diplomáticas y se declara no grata a la embajadora de México, Andrés Manuel dice, sí, he pedido que les vayan a recoger. Y aquí estos mismos 4 sinvergüenzas dicen, es que le iban a sacar en el carro de la embajada a Glass. A ver, señores, el avión no aterriza en el patio de la embajada. El avión aterriza en el aeropuerto. Era sencillísimo que el auto llegue al aeropuerto, que se baje el personal de la embajada, vayan al avión. Si Glass habría estado en el vehículo, tenía que ser detenido. También era sencillo no darle el salvoconducto. Que probablemente no se lo iban a dar, doctor. Porque era lo que se esperaba, ¿no? Se manifestaba, no le van a dar y se tendrá que quedar ahí. Entonces, usted ve, Carla, torpeza tras torpeza tras torpeza. O todo el gobierno es torpe, o sea, como decía yo en Twitter, estamos gobernados por el subnormal Fútbol Club, el subnormal Sporting Club, o sea, una cosa donde no hay uno que se salve. O fue una decisión unilateral del presidente. Y ahí, si valoramos eso, estamos encontrando que el presidente no puede gobernar. O sea, el presidente no está en condiciones de gobernar porque toma decisiones que afectan al Ecuador, porque se arroga funciones, hasta donde yo sé. A ver, la Convención de Viena hace inviolable la embajada, pero hagamos un esfuerzo muy a la ecuatoriana de sacar la Convención de Viena del tema. Ya, que es anormal, pero hagámoslo a lo ecuatoriano. Saquemos la Convención de Viena de la discusión. Hasta donde yo sé, la Embajada de México es propiedad privada.
Y la propiedad privada en el Ecuador es inviolable. Solamente puede entrar la policía a una propiedad privada con orden de allanamiento. ¿Quién daba esa orden de allanamiento? Un juez. ¿Ordenó algún juez el allanamiento de la Embajada de México? Repito, en el absurdo de incluso quitar la Convención de Viena. Ningún juez, porque ningún juez se habría hecho cargo de semejante barbaridad. Entonces Noboa se está arrogando funciones. No está en condiciones de gobernar el país, porque en los pocos meses que gobierna ha generado 3 conflictos internacionales. Con Rusia, por pretender regalar helicópteros rusos a Ucrania, lo cual significó una suspensión del comercio con Rusia, y tuvo que recular después. En España se embriagó y fue a vomitar en el carro del rey, más allá del hecho de que haya vomitado en el carro del rey, es el espectáculo bochornoso de un presidente ebrio. Y ahora el problema que nos genera con México, que no es un problema menor. A ver, tenemos miles de compatriotas que están en México y que han migrado y que están en condiciones muy dolorosas y que se ven afectados por esta medida. Entonces, la primera pregunta que uno debe hacerse es, ¿está Noboa en condiciones de gobernar si es capaz de tener estos exabruptos y ordenar cualquier disparate? Extremo aún más el ejemplo para ser más gráfico. Supongamos que Glass habría escapado y estaba en Tumbes. ¿Qué iba a ordenar Noboa al ejército? ¿Que vaya a invadir Tumbes? Entonces, él no está en condiciones de gobernar, sea porque es muy joven, sea porque le rebasó la responsabilidad a su cargo. Varias veces en este mismo programa yo he dicho que el hombre gobierna de oído, que no estuvo nunca preparado, que improvisa. Pero lo más grave es que tampoco tiene equipo. O sea, ayer le oía yo a la canciller que decía, sí, la Cancillería sí le dijo que eso no se podía hacer más menos eso dice la canciller, pero Noboa tomó la decisión. Y la canciller no va a la reunión del Consejo Consultivo de mañana, evidentemente para evitarse el trauma para toda la vida, porque toda la OEA le va a decir, oiga, es una bestialidad lo que ustedes hicieron. Pero el alto mando militar no pudo decirle al presidente, oiga, reflexione un poco, eso no se puede hacer. La ministra de Gobierno, olvidémonos también de que es mexicana y que se haya pasado por las orejas su nacionalidad y afectar a su propia embajada. Olvidémonos de eso. La condición humana suele crear personajes muy, muy miserables. Pero la ministra de Gobierno tenía que decirle, presidente, eso no se puede hacer. El proactivo secretario de Comunicación, el señor Isurrieta, debe haberle dicho, presidente, esto va a tener un montón de consecuencias. El ministro de Defensa debió haberle dicho, esto no se puede hacer. El secretario jurídico de la presidencia o la secretaria jurídica de la presidencia, no sé quién sea, debió haber dicho, no se puede hacer. Y si el presidente empecinado en hacerlo, ordena, entonces los ministros debieron haber renunciado, pues porque yo no puedo servir a un gobierno que viola la ley y que se arroga funciones. Pero nada de eso pasa. Entonces, es una decisión de Noboa, sin duda, Carla. Es una decisión tenebrosa de un presidente que no tiene límites. Y eso agrava las circunstancias en función de que un tipo sin límites es un tipo peligroso. Ansiedad de poder. Embriaguez de poder, Carla. Embriaguez, borrachera de poder. Es el amo del universo, pues. Hijo de la fortuna más grande del país. Sí. De la nada ganó la presidencia de la República. Y debe tener una corte de aduladores que le dicen, tú eres un dios, porque eres el presidente aparte de ser millonario y de haber nacido en cuna de oro, eres presidente de un país. Y el pobre hombre no se da cuenta. El pobre hombre no se da cuenta que la responsabilidad de ser presidente va mucho más allá del tiempo en que gobierna. ¿Sí? Hoy tiene todo el poder, está embriagado del poder. Cuando el poder termine, y es un hombre joven, va a tener que arrastrar a lo largo de su vida el peso de sus dolores. Porque conducir un país, ser presidente de un país, claro, tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades. Y el pueblo sufrido del Ecuador, tarde o temprano, le pedirá cuentas. Ramiro, ayer
emitieron un pronunciamiento, el presidente de la República, que da hasta risa a muchas cosas de lo que publican en ese comunicado. En el primer párrafo dice: he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes corruptos o narcoterroristas. Ya. En lo que pone en el primer párrafo, porque ahí vienen un montón de cosas. Jorge, saque la imagen. Aquí habla de criminales, impunidad, delincuentes, corruptos, narcoterroristas. ¿Qué tiene que ver eso con una embajada? De lo que él califica. A ver, pero vamos a la acusación concreta. ¿De qué le están acusando a Glass, Carla y Jaime? De robo. O sea, le están diciendo... Peculado. Usted es un ladrón. Usted es un ladrón, correcto. El peculado es robarse fondos públicos. Pues usted es un ladrón de fondos públicos. Ok. ¿Cuántos presos por robo tiene el Ecuador? De los 40,000 o 45,000 que son la población penitenciaria en el Ecuador, póngale 15,000 presos por robo. Se han robado lo que sea, son ladrones. De esos 15,000 que están acusados y o sentenciados por robo, ¿cuántos reciben el tratamiento con la hazaña, el tratamiento penitenciario, policial, con la hazaña con la que está siendo tratado Glass? Ninguno, estoy segura. Ninguno, exacto, ninguno. Entonces, en la ley, Carla, la ley, Jaime, el sentido común, la ley, incluso la moral, dicen, traten a todas las personas de igual forma. Y la justicia no puede hacerse, actuar con sevicia, con saña, con crueldad. La justicia tiene que ser rigurosa, pero no puede tener saña. Y la justicia tiene que tratar por igual a cada una de las personas que han violado la ley en la misma categoría de delito. En ese comunicado que lee Jaime, se habla de narcoterrorismo, se habla de corrupción, se habla de impunidad. Es decir, el hombre mete las palabras... ¿Perdón? De crímenes. De crímenes. El hombre mete las palabras en una licuadora, las licúa y saca un comunicado de prensa. E incluso, doctor, algo que me deja un sinsabor es que él habla de personajes que le han hecho daño a México. Entonces tú te preguntas qué daño le han hecho a México estos personajes. Aparte que califica de políticos caducos, o sea, todo aquel que tenga experiencia o trayectoria política para él es caduco. En una grosera alusión a dos personas, al jefe de misión de la embajada que fue maltratado por la policía ecuatoriana, algo que también es una cosa espeluznante, verle al señor ahí contra el piso, casi ahorcado por la policía, a Canseco, al encargado de la embajada, y en alusión a la edad de Andrés Manuel López Obrador. Noboa no tiene ni aptitud, ni competencia, ni experiencia para ser presidente de la República. Noboa es un accidente de la democracia, un tipo al que se le asomó la Virgen y fue electo presidente de la República. Entonces, en ese contexto, el hombre puede declarar cualquier cosa, cualquier cosa. No se sorprendan de que haga cualquier cosa. Es un tipo extremadamente peligroso para el país. Doctor, analicemos un poco lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, que el presidente de la República dice que se ha metido en la política interna del país. Él hizo un comentario de lo que estaba pasando en México, lo que está pasando en México en este momento. Hace 10 días asesinaron a la candidata alcaldesa de Guanajuato y él hizo un comentario de lo que pasó en el Ecuador el año pasado para perjudicar a la candidata del progresismo. Y eso es una verdad. Nosotros lo hemos repetido en este programa, usted lo ha comentado también, que asesinaron a un candidato para perjudicar a la candidata del progresismo. ¿En qué faltó él? Mire, yo creo que Andrés Manuel da esas declaraciones. Andrés Manuel, primero definamos quién es un político de una enorme trayectoria, Es un hombre de una sagacidad política enorme, que además es un gran presidente que le tiene a México con un crecimiento económico importantísimo. O sea, improvisado Andrés Manuel no es. Tonto Andrés Manuel no es.
Cuando él da unas declaraciones, él sabe perfectamente qué es lo que está declarando. Y sí, hizo mención a la política interna de México y quizá topó un tema que en la sensibilidad exacerbada de los ecuatorianos se hiperbolizó, sonó muy, muy alto. En lo personal creo que Andrés Manuel debió evitarse esas declaraciones, porque también hay que, antes de declarar respecto de un tercer país, hay que enterarse bien de qué se trata el tema. Hasta ahora, Jaime y Carla, hasta ahora no sabemos quién mató a Villavicencio ni por qué. Político evidentemente ya no es. Ya no es. Es decir, parece que más bien el tema de Villavicencio era un tema con los narcos. ¿Ah? Pero no sabemos bien. O sea, si nosotros no sabemos bien, era complejo que un presidente de México lance una afirmación así. Es evidente que la muerte de Villavicencio cambió el escenario electoral ecuatoriano, sin duda. Que eso afectó a la candidatura de Luisa González, sin duda. Pero eso, al final del día, es una hipótesis. La realidad es que, tras la muerte de Villavicencio y cambiado el escenario electoral, ganó Noboa. Que pudo ser mejor o más prudente la declaración de Andrés Manuel, sin duda. Sin duda. Pero la política latinoamericana se está volviendo picante a nivel de los presidentes. Se están mandando al carajo entre el propio Andrés Manuel y Javier Milei, entre Maduro y Milei, etc. Algo que no está bien. Los presidentes tienen que tener un lenguaje mucho más prudente. Pero, por ejemplo, en el tema de Milei con Andrés Manuel, Argentina no ha invadido la Embajada de México, Venezuela no ha invadido la Embajada de Argentina. En consecuencia, a Noboa se le ve tan diminuto, tan pequeño en el escenario latinoamericano como presidente, tan insignificante como presidente, que lejos de entrar a debatir con Andrés Manuel, por último, si las declaraciones eran correctas o incorrectas, si Andrés Manuel se había ido de la lengua o no, pero debatir directamente con Andrés Manuel, este diminuto presidente ecuatoriano, diminuto, insignificante, pueril, se atrinchera en su fuerza sobre 4 militares y ordena que 4 militares invadan la Embajada de México donde estaba gente que son adultos mayores. No tenían ni guardias. ¿Con qué pretexto? Con el pretexto de sacar a Glass. Le repito, con el pretexto de sacar a Glass. Ahora, ¿qué sacaba? Volviendo a la pregunta inicial que me hizo Carla, ¿qué sacaba haciendo eso con Glass? La reputación de Glass está asesinada, lo he dicho en este programa las veces que ustedes han tenido la gentileza de invitar. Glass como candidato y como personaje político ya no existía en el Ecuador. El propio Glass cometió un error terrible al tener una relación personal con alguien que después terminó trabajando en la prefectura de Pichincha, etc. O sea, Glass es un hombre que en este momento debe estar viviendo 2 infiernos, el infierno de la Roca y el infierno de sus errores. ¿Sí? Respecto de eso, ¿qué sacaba el gobierno de Noboa? Ensañándose con Glass. El anticorreísmo duro y duro de estos 4 imbéciles que dicen siempre las mismas estupideces siempre y cuando sea contra Correa, en la medida en que el anticorreísmo es profesión, estos cogen plata por eso. Doctor, esos 4 imbéciles son personas vinculadas al periodismo, de los que usted dice. Claro, por supuesto, son los que... Y algunos... El presidente de la República los escucha. No sé si los escuche, pero sí los usa después para que le socapen las estupideces. O sea, estos tienen precio para socapar. Pero para esto no hay almuerzo gratis, doctor. Algo debe haber a cambio. Obvio, por supuesto. Eso se sabrá en algún momento. Porque yo no entiendo cómo un cerebro con la sinapsis normal, es decir, que haya comido hierro, que coma habitas, puede justificar un acto de esa estupidez. Sí, y lo vamos a ver mañana en la reunión del Consejo de Seguridad. Vamos a ver cómo es muy maltratada la diplomacia ecuatoriana, y por eso la canciller no va. Y por no ir también debería... Sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Sabe lo que va a ocurrir. Va el vicecanciller, me parece. Pero ese pobre hombre va a que le... Bueno, por lo menos alguien de carrera. Claro, pero igual los diplomáticos de carrera ecuatorianos están muy indignados y sometidos a esta presión de tener que ir a justificar lo injustificable. Doctor, ¿qué debería hacer la ministra de Relaciones Exteriores, la ministra de Gobierno e Interior
y el ministro de Defensa en este momento? Si Renunciar. tienen dignidad. Renunciar. O salir a decir, sí, nosotros estábamos súper de acuerdo, o sea, esto es una cosa súper chévere, bacán, buenísima. Noboa es un genio del derecho internacional. Y como nosotros consideramos que Noboa es un genio del derecho internacional, y el Ecuador es el paraíso del respeto al derecho internacional, entonces estamos aquí comodísimos de ministros porque pensamos igualito que Noboa, tenemos la misma vibración de onda mental. ¿Sí? ¿Y ok? Entonces, ya no es el presidente solamente el que es incapacitado para gobernar, sino estos 4 gatos. La diferencia es que estos 4 gatos sí pueden ser enjuiciados políticamente por la Asamblea con mayor rapidez y menos complejidad de lo que significaría enjuiciar políticamente al presidente Noboa. ¿Sí? Doctor, Dígame. tengo interrogantes de personas que me están escribiendo. Me dice que le pregunte. Me manda 3 interrogantes. ¿La fiscal está detrás de esto? ¿La embajada de Estados Unidos participó? ¿Qué pito toca María Paula Romo? Vamos en el orden de importancia. La embajada acaba de condenar y el Departamento de Estado condenó muy duro la invasión de la embajada mexicana por una razón simple, pues mi querido Jaime y Carla, pero elemental. Los Estados Unidos quieren proteger sus embajadas, pues, porque sus intereses geopolíticos en el mundo y la civilidad hace que la embajada sea sagrada. Entonces, los Estados Unidos no pueden decir nunca, jamás, sí, invadan nomás una embajada, porque entonces tendrían las embajadas del Medio Oriente, de África o de América Latina invadidas. Entonces, la embajada hay que sacarle de esto. La embajada no tuvo nada que ver. La fiscal, yo creo que la fiscal en esto no existe. No existe. La fiscal había formulado cargos y logró una orden de prisión preventiva contra Glass. Aquí es más grave la actuación de la jueza, de esta señora Rita Algo, que es la jueza encargada, que a las 4 de la mañana legaliza la detención de Glass. Porque lo básico de esta señora, lo elemental de esta señora, era, a ver, ¿dónde le detuvieron a Glass? En la Embajada de México. Bien. ¿Y quién les dijo que se metan en la Embajada de México? El presidente. ¿Y quién dijo que el presidente tiene competencias para allanar una propiedad privada? Y mucho más una embajada, ¿no? Que está protegida no solo por la propiedad privada, sino por el derecho internacional público. La juecita Rita coge 4 de la mañana, le despiertan, le dan la orden, firma la legalización. Entonces, no hay instituciones, Jaime. Es lo que dice la ex embajadora de México. Aquí no hay instituciones. La señora Romo, más allá de que debe estar contenta, solazándose en la crueldad, enmelazada completamente de la sevicia, del odio, de la violencia con la que actuaron contra la embajada mexicana y contra Glass, no creo que haya tenido mayor participación en esto. O sea, está saboreando el dolor ajeno, pero no creo que haya tenido participación en esto. Claro, doctor. A ver, tengo un mensaje que me escribe el economista Víctor Andrade también. Justo el expresidente Rafael Correa ha puesto en su cuenta de X, dice, el equipo de comunicación de Daniel Noboa está preparando una campaña intensiva, inclusive pautada, para acusarme de traición a la patria. ¿Esto se puede dar? Eso es otro. Se puede dar porque estos son estúpidos. O sea, siempre hay que entender que en la mente de un estúpido cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. O sea, pueden acusarle de traición a la patria al presidente de Corea del Sur. Cualquier cosa. Pero finalmente, ¿qué es lo que está haciendo Rafael Correa? Rafael Correa está haciendo 3 cosas que en el Ecuador deben valorarse de otra manera. Primero, está defendiendo a su coideario, a su ex vicepresidente. Y lo está haciendo como amigo y como coideario. Segundo, está diciendo, el Ecuador no pudo haber hecho eso. Como lo estamos diciendo usted, como lo estoy diciendo yo, como lo estamos pensando miles de ecuatorianos, porque no nos gusta ser el hazmerreír planetario, el mierdero planetario. ¿Sí? Entonces, estos sinvergüenzas, estos de estúpidos,
lo que están queriendo es decir, todo el que quiera que al Ecuador se le sancione es traidor a la patria, no sean imbéciles. Ustedes nos metieron en el mierdero planetario. Ellos Y ahora traicionaron, doctor. Ellos bueno, traicionaron. ¿Por qué se fueron a meter una embajada? Porque son unos imbéciles agresivos, pues porque son unos imbéciles violentos, porque son unos imbéciles embriagados de poder. Porque son Empezando unos por la ministra que traicionó a su país. Que no tienen contrapesos. Lo de la ministra sí es un tema impresentable, ¿no? Pero, Jaime, no tienen contrapesos. O sea, supongamos que el subnormal Sporting Club ganó una elección en el Ecuador y nos gobierna. Perfecto. Democracia se llama el nombre de juego. Nos gobierna el subnormal Sporting Club. Pero en un Estado de Derecho hay contrapesos. Entonces la Asamblea Nacional tiene la obligación de llamar al subnormal Sporting Club y decirle, oigan compadres, les vamos a fiscalizar. Ustedes violaron la ley, ustedes violaron el derecho internacional público, ustedes se arrogaron funciones, entonces les vamos a destituir. Eso debería pasar en un país normal. Y como la comunidad internacional sí es normal, entonces, claro, se reúne el Consejo Consultivo de la OEA, se va a reunir Naciones Unidas, se va a reunir el Mercosur, se va a reunir el CELAC y nos van a sancionar. Estos 4 imbéciles quieren que nosotros, digamos, no nos sancionen. No tienen que sancionarnos porque la clase política ecuatoriana, Jaime, y óiganme bien, vagos, rentistas, tontos y muy ladrones. Esos son las élites ecuatorianas. Bueno, esos necesitan una lección. Esos necesitan una lección. Esas élites a lo largo de la historia del país le han llevado casi a la disolución nacional en 1859, en 1941 y en 1999. Entonces, necesitamos una lección nacional. Y si esa lección nacional tiene que venir de la comunidad internacional, tiene que venir de la comunidad internacional. Porque si no, estos imbéciles no van a entender. Estamos conversando con el doctor Ramiro Aguilar. Gracias a toda la audiencia. No se olvide de poner su like y compartir esta transmisión. Doctor, tiene que asumir las consecuencias políticas el presidente de la República y probablemente a nivel internacional, como usted lo dice, no va a haber, creo que organismo, institución o país que se alinee a sus pensamientos. Pero hablemos a la interna. ¿Más ganó o perdió el gobierno? Y le pregunto esto por las campañas que ya vemos, ¿no? Esto ha traído nuevamente esa campaña de odio, esa separación que vivimos desde nuestro propio territorio y como ecuatorianos. ¿Qué mensaje le puede dejar esto al presidente de la República? ¿Se va a ver el rechazo a su accionar en las urnas o no? ¿Es un hecho completamente independiente? ¿Cómo lo ve usted? Mire, Carla, el presidente tenía ganada la consulta pero largo. O sea, él tenía que sentarse, cruzar los brazos, gobernar medianamente bien y ganaba la consulta de calle. Ya sacó a los militares, ya los militares encañonaban a los pobres, ya todos los medios corporativos estaban dándole todos los días al terrorismo, al conflicto armado, a que estamos ganando la guerra. El presidente salió a decir hay que votar sí en la consulta para blindar el triunfo en la guerra. Okay. Pero resulta que primero no ha habido tal guerra, mi querida Carla, que era un tema de delincuencia común. Y la delincuencia común sigue actuando en las calles del país. Entonces la gente que no es tonta, que vive la realidad, se dio cuenta de que el presidente estaba mintiendo. Entonces ya la consulta comenzó a analizarse desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de que hay que blindar la guerra, sino qué quiere, qué tiene atrás la consulta. ¿Dónde está la maña de la consulta? Como el arbitraje, el trabajo por horas. Y la maña estaba en el arbitraje y en el trabajo por horas. Pero sobre todo en el trabajo por horas, porque finalmente el arbitraje es una cosa que a la gente le va a tener, es muy lejano, pero el trabajo por horas, la precarización. Pero aún así seguía ganando. Y la noche del viernes se le ocurre la imbecilidad de meterse en una embajada y hacer que seamos el mierdero planetario. Entonces, hoy en el mundo de las redes, Carla, usted abra el TikTok, abra el Twitter, y somos un meme mundial.
Somos un país, somos el cuarto mundo. Por ahí alguien decía con un sentido de humor muy crudo, Ecuador, decía un argentino, ¿no? Ecuador, bienvenido al cuarto mundo. Usted acaba de inaugurar el cuarto mundo, o sea, ya somos el suelo. ¿Ok? Y a la gente, al ecuatoriano, lo que pasa es que Noboa, Dajic, Vera, Payares, subestiman mucho al pueblo ecuatoriano. Creen que el pueblo ecuatoriano es tonto. Yo he hecho política activa, Carla y Jaime. Yo le he dicho siempre, el pueblo ecuatoriano sufre, pero no es sufridor. El pueblo ecuatoriano es sencillo, pero no es simplón. El pueblo ecuatoriano puede no tener educación e ilustración porque lamentablemente vive en un país pobre donde la educación es un privilegio y donde tiene que salir temprano a trabajar. Pero eso no significa que sea tonto. No significa que sea tonto, al contrario, el pueblo ecuatoriano tiene una sensibilidad muy aguda. Por eso perdió lazo la consulta popular. Pues. Y si el gobierno de Noboa pretende lanzar una campaña diciendo que Rafael Correa es traidor, ahí se pone el solito la cruz. La cruz política y la cruz comunicación. Porque además esta vez la CONAIE, que fue la que le dio el triunfo en la Sierra Centro a Noboa en la presidencia de la República, sabe que Noboa no tiene límites. ¿Qué impediría, por ejemplo, que Noboa les mande a reprimir en sus comunidades? Nada. ¿Qué impediría que Noboa desaloje la sede de la CONAIE en cualquier parte del país? Nada. ¿Qué impediría que detenga a Leonidas Diz acusándole de narcotraficante o terrorista o a cualquiera de los dirigentes de la CONAIE? Nada. Entonces la CONAIE ya aprendió. Y por eso veo que ahora está en una posición muy frontal por el no en la consulta. O sea, todos empezaron a darse cuenta, doctor, que era un lobo vestido de oveja y con esto podemos ver de pronto los alcances que puede tener el presidente Noboa, entonces ya todo el mundo empieza ahora sí a sentarse bonito, a ponerse de pie y eso va a hacer que empiecen ya firmemente a hacer una oposición directa o indirectamente. Pero sin duda. Sin duda. O sea, hay que votar no independientemente de las preguntas, pues, porque darle un cheque en blanco a un tipo peligroso y violento como Noboa es una brutalidad. Hay que votar no sin saber ni las preguntas. Porque no se le puede dar un cheque en blanco a un gobierno fascista. Y esa comparación que están haciendo, Carla, permítame poner un link con Bukele. Ah, no, es que Noboa es el Bukele sudamericano. A ver, paren un ratito. La población de El Salvador creo que son 1.700.000 personas. Es decir, eso es la parroquia Jimena y la parroquia Febres Cordero de Guayaquil juntas. Entonces, una cosa es ser presidente de la parroquia Febres Cordero y de la parroquia Jimena, ni siquiera de todo Guayaquil, sino de la parroquia Jimena y de la parroquia Febres Cordero. Y otra cosa es ser presidente de 17 millones de personas. Una cosa es ser presidente de un país muy pequeño, sin las diferencias de cultura y de nacionalidad que tiene el Ecuador, que es pluricultural y plurinacional. Entonces Bukele no tiene problemas de un país, en este pequeñito, en el pulgarcito de la América del Centro, así lo decía el poeta nacional salvadoreño Roque Dalton, en el pulgarcito de la América Central. No tienen estos problemas de esta complejidad en la composición de su nación. Y finalmente, El Salvador viene de una guerra civil y de un profundo proceso de violencia, de delincuencia organizada. Entonces, hagan de cuenta ustedes que ponen en la parroquia Jimena y en la parroquia Febres Cordero un muro. Eso le hacen país. Y ahí hay un presidente que dice, el que chista se va a la cárcel. Entonces, la realidad que vive El Salvador y la realidad que vive el presidente Bukele es incomparable con la realidad que puede vivir el Ecuador. Pero estos cuatro sinvergüenzas comunicacionales que andan con la misma cantaleta de Bukele, no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta de esas diferencias. Entonces, Noboa, que iba a ganar la consulta cruzado de brazos, muy probablemente la pierda. Y ojalá la pierda. Porque hay que darle un mensaje claro al gobierno de Noboa. No importa lo que me preguntes. No puedo darle un cheque blanco a un gobierno abusivo y a un gobierno fascista. Doctor, antes de darle
paso al licenciado de la Cruz, las consecuencias que vamos a tener como país, más allá de los pronunciamientos de los organismos internacionales, probablemente sean muchas. Y aquí un poco para dejarle a la gente su criterio. Una de las cosas por la que no hemos tenido inversión extranjera en los últimos años es por la falta de seguridad jurídica que muestra este país. ¿Cómo van a ver los empresarios de Ecuador en estos momentos, independientemente de la comunidad o de los organismos internacionales? ¿Quién va a invertir en el Ecuador? Pues mi querida Carla, ¿quién? En un país que no respeta las embajadas, en un país cuyos jueces legalizan prisiones a las 4 de la mañana, en un país donde la Corte Nacional está integrada por jueces encargados, en un país donde el presidente del Consejo de la Judicatura está preso, en un país donde el hijo de la vicepresidente de la República en funciones está preso, en un país donde si usted sale a la calle le secuestran, le asaltan, y en un país donde el presidente no tiene ningún límite y la Asamblea Nacional no sirve, ¿quién va a invertir aquí? O sea, quiero ser incluso más gráfico, Carlos. ¿Usted ha oído alguna vez de un país africano que invada la embajada de otro? O sea, ¿ha oído que Kenia invada la embajada de Nigeria o que la República Democrática Africana invada la embajada de Argelia? ¿Ha oído usted que en Haití, donde ya no hay Estado, donde son las bandas criminales las que tienen la gobernanza del territorio, las bandas criminales invadan la embajada americana, la embajada de Francia, la embajada de España? Entonces, estamos un escalón más bajo de estos sectores políticos que tienen altísimo conflicto. Por eso uso el ejemplo africano y el ejemplo de Haití, porque son zonas de una altísima conflictividad, de una muy baja institucionalidad y de una profunda violencia, étnica incluso, tribal. Ni ahí se hace lo que se hizo en el Ecuador. Entonces, es una cosa que me llena de indignación. Cuando usted me decía al principio de la entrevista, Carla, si estoy avergonzado, sí estoy avergonzado, pero estoy más indignado. Porque eso es del honor nacional, pues, o sea, no ha pisoteado el honor nacional. Y como ha pisoteado el honor nacional, siento desde luego que ha pisoteado también mi honor personal, mi honor de ecuatoriano. Me gustaría ir a los últimos párrafos de lo que ayer, del pronunciamiento del presidente de la República el día de ayer, Ramiro. Voy a leer desde el antepenúltimo. Dice: el Ecuador es un país de paz y de justicia que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Finalizo, dice, este mensaje agradeciendo a la policía, las Fuerzas Armadas y a mi equipo de trabajo, pero sobre todo agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día a mi lado por un mejor Ecuador, por un nuevo Ecuador. Perdón. Delirante. Eso es delirante. O sea, ese es un mensaje delirante. Totalmente delirante. No tengo otra palabra. Es un delirio transformado en letras y escrito en un papel. O sea, quiere limar asperezas con México. Es que, a ver, no vamos a estar con las relaciones rotas con un país hermano y tan importante como México siempre. Hay que solucionar este problema. Y México, que tiene un equipo diplomático de primera, sabe que hay que solucionarlo, y los diplomáticos ecuatorianos de carrera, que algunos hay buenos, saben que hay que solucionarlo. Ahora, la solución parte, ¿por qué? Por pedir disculpas, pues. Porque México está dispuesto a llevar esto hasta los tribunales internacionales. ¿Y las disculpas podrían solucionar el problema? Es que no, pero estés en orden. Primero pedir disculpas. Decir, oigan, somos unos trogloditas, esa noche estábamos... Ya, pero las disculpas, perdón, doctor, que sea imprudente, siga interrumpiendo. Las disculpas tendrán que venir con la devolución de Jorge Glass, porque ellos lo consideran todavía asilado. A eso voy. Entonces, primero hay que disculparse. Segundo,
hay que tratar de restablecer las relaciones diplomáticas. Ahora México va a decir, sí, pana, pero vos, tú entraste a mi embajada, golpeaste a mi embajador, te llevaste a mi asilado y quieres que te disculpe. Entonces, para disculparte tenemos que hacer 3 cosas. Primero, pídeme disculpas. Segundo, devuélveme a mi asilado. Devuélveme a mi asilado. Y esa devolución tiene que ser en la embajada del Ecuador en Quito, de México en Quito. ¿Sí? Venga, aquí está. Porque ustedes ya le asilaron. Y el asilo, para que se entienda, Jaime, porque es otra cosa que estos 4 idiotas están repite y repite y repite. No, es que el asilo no es para delincuentes comunes, que el delito político lo califica el país donde reside la embajada. Eso es un interés. El asilo es una institución del derecho internacional público que nace en América Latina. Es decir, América Latina, si algo sabe, es de asilos. Segundo, el delito, la naturaleza política del delito por el cual está perseguido la persona que pide asilo, la califica el Estado que recibe la petición de asilo. Y tercero, una vez que se concede el asilo, la persona del asilado es inviolable. ¿Qué se discute? El salvoconducto. Es decir, si el gobierno, donde se ha cometido el delito, permite o no la salida, el salvoconducto hacia el país que asila. Un país civilizado, que entienda de derecho internacional, no tiene problema en dar el salvoconducto. Un país torpe, como fue Inglaterra en el tema de Assange, o como fue Perú en el asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre, que estuvo años en la embajada de Colombia en Lima. Esos gobiernos torpes pues dicen, no le doy el salvoconducto. Perfecto, no le dé el salvoconducto, que se quede en la embajada. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Porque hay que resolverlo en algún punto. Va a partir del principio de la devolución del asilado. Y el país que asila, por eso decía, estos 4 idiotas repiten tonterías, el país que asila, ¿por qué asila? Porque nota que hay algo extraño en el tratamiento que se está dando a la persona que pide asilo. Porque generalmente el asilado no es que está acusado de delitos políticos. El asilado, desde Mandela hasta quien sea, está acusado de delincuente común, por eso es que va a la cárcel. ¿Sí? Es el Estado quien dice, a ver, ¿qué de raro hay en el tratamiento a esta persona que nos está pidiendo asilo? Y vuelvo al inicio de la entrevista. Si hay 15,000 personas acusadas y condenadas de robo en el Ecuador, que eso es a la final lo que le están diciendo a Glass, que es ladrón, deben una persona, además de Glass, que tenga el mismo tratamiento con Saña. No existe. Entonces México dice, a ver, ¿por qué? Si este señor que está acusado de ladrón no tiene el mismo tratamiento de los otros 15,000 y se están ensañando con él, ¿qué pasa? Y ahí entra a ver el análisis político del tema y la calificación de delito político. Sin duda alguna, una selectividad que hay para ciertos personajes, doctor, pero aquí lo que queda claro es que ante el mundo ya se confirma que el señor Jorge Glass es un perseguido político y yo creo que ese concepto ya no lo van a poder cambiar. Así es, Carla, así es. Y creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, esto es una cosa que quedó muy en evidencia, ¿no? Muy en evidencia. Y finalmente también hay gente mala, gente de mala entraña, como decía mi abuela, que tiene las entrañas malditas, que han de estar riéndose y regodeándose del intento de suicidio que puede haber tenido el ex vicepresidente Glass ayer. Aquí hay que preguntarse si Glass quiere matarse o si el Estado le está tratando con tal saña que le está obligando a matarse. ¿Sí? Y si llegara a pasarle algo a Glass, sea que él se suicide o que le maten dentro de la cárcel, casi podría afirmar que la responsabilidad es absoluta del gobierno.
¿Por qué? Porque, le repito, Glass, si está acusado de ladrón, debe recibir el mismo tratamiento que cualquier otra persona que está acusada y condenada del mismo delito. Pero se ensañan con el tipo, así como se ensañaron con el hijo de la vicepresidenta en funciones. Y la hazaña, y con esto quiero terminar, la hazaña, la sevicia, jamás en ninguna nación del mundo es un atributo de la justicia. ¿Les llegará el karma, doctor? Sin duda. Sin duda. Créame que es sin duda. ¿Qué le han encontrado a Jorge Glass de todas las acusaciones que tiene? Que esa es otra cosa misteriosa, ¿no? O sea, todo el mundo dice es un ladrón, él cometió peculado y no le encuentran $1. O sea, lo que sí pasó y estuvo muy mal y debe, desde luego, iniciar su proceso judicial es el tema de que le haya tenido a su pareja trabajando en el Consejo Provincial. Eso es impresentable. Impresentable. Pero también extrememos las circunstancias. Glass va a estar preso 10 años más. Sin duda, porque además es muy, muy, muy difícil en estas condiciones que el correísmo vuelva a ser poder en el Ecuador. Muy, muy difícil. Y el odio es tan brutal que es muy difícil que acceda a una justicia imparcial en el Ecuador. Salvo que la Corte Interamericana anule los procesos, que sería la única forma. Pero en esos 10 años de prisión, a ver, ¿de qué le sirve? También, un poco remando el ejemplo para que la gente entienda. Tenerle a Glass ahí secuestrado por el Estado, si la plata que dice que robó no asoma por ninguna parte. Y le han perseguido los gringos. Le han perseguido estas élites ecuatorianas que son perversas. Hay un conflicto internacional por el tipo, como consecuencia de que le sacaron del asilo. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde están las cuentas? O sea, si me dicen que robó, chuta, tendría que ser un tipo, a ver, un robo medio extraño, ¿no? Para que usted robe y no asome el dinero, que quemó como el Guasón, o sea, puso bloques de como dijo Vladimir, ¿no? ¿Dónde está la plata? Hay que llamarlo a Platinero. A preguntarle. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. Yo les mando un abrazo muy grande. Me duele el país, me da vergüenza el país, pero no caigamos en la trampa. El Ecuador cometió una grave falta y por esa grave falta debe ser sancionado por la comunidad internacional. Sostener lo contrario sería estar de acuerdo con un acto brutal que nos convirtió en un mierdero planetario. Les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Esa fue la entrevista con el doctor Ramiro Aguilar.